propuesta real de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Busco en ti radio. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestra emisora en las redes sociales. Busco en ti, donde estás, no es el final. Hoy es martes 4 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación, tengo el privilegio de tener nuestro segmento Gobierno Bíblico. Este segmento lo dirige el pastor y doctor Ricardo Molina. Si es que le damos la bienvenida, ¿cómo estamos hoy? Un placer, Jorgito. Gracias por este espacio que tenemos de radio en Busco en Ti, porque creemos que donde está no es el final, por supuesto. Y gracias a Dios por darnos la oportunidad de tener este programa de radio, específicamente hablando de gobierno civil bíblico. Esa es una propuesta que hacemos nosotros aquí, una propuesta de que sí existe una forma de gobierno, un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Y la propuesta de gobierno de Dios si la aplicamos. El próximo jueves, con la ayuda de Dios, tendremos a un concejal del Valle del Cauca, de la Unión Valle, va a estar con nosotros aquí, lo vamos a estar entrevistando, así que alístese, porque pues los jueves ahora pues están llegando los invitados especiales. Y el jueves tendremos a este concejal, un concejal de un pueblo. Va a ser muy interesante poder escucharle. Hoy, entonces, tendremos la clase, una clase muy importante sobre gobierno civil y estaremos hablando, pues, de que el gobierno es el regalo de Dios para un mundo caído. El gobierno, el regalo de Dios para un mundo caído. Y esto está bajo la serie que comenzamos hace 8 días, que tiene que ver de tomando la serpiente de las naciones. Eso fue el programa pasado. Y en ese orden de ideas, ahora estaremos hablando del gobierno como un regalo de Dios. Pero antes de esto, hay muchas cosas que están pasando, que no podemos pasar por alto, que están pasando aquí en Colombia y en Latinoamérica, pero ahora Colombia está en un momento convulsionado, está en un momento crítico socialmente, gubernamentalmente y también religiosamente. Estamos en un momento muy interesante de la historia de Colombia en el 2021. Estamos en una etapa demasiado crítica, diría yo, porque pues con todos los asuntos sociales también tenemos una emergencia de salud con el virus del COVID-19. Y este virus, yo creo que Dios lo ha permitido para que el país y el mundo reflexionen y para sacarnos a todos de esa falsa seguridad que hemos tenido hasta ahora y poder mirar los errores garrafales que tenemos en nuestra sociedad, que si no los identificamos ahora mismo y si no tomamos medidas serias, va a ser desastroso para un futuro cercano y claro, también para un futuro lejano. He podido mirar varios videos que me han enviado de lo que está pasando aquí en Colombia, de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, Barranquilla, una de las ciudades más grandes, y es muy triste el panorama. Es muy lamentable que las protestas o las marchas que se inician de una forma pacífica terminen en vandalismo, violencia, robo y muerte. Hoy veía un video en Cali, en la 13 con Quinta, creo que es, toda una calle vandalizada.
y era muy lamentable mirar ahí a uno de los dueños de un hotel afuera, literalmente llorando porque le habían destruido su negocio, lo habían robado y pues lo habían dejado en la ruina, lo habían dejado en la ruina. Qué terrible que este grupo de vándalos que violan la propiedad privada y roban los negocios de las personas que con su esfuerzo han trabajado, toda su vida han trabajado, su familia ha trabajado para tener un negocio, para poder vivir en un cerrar y ojos, porque un grupo de jóvenes desadaptados están siendo cubiertos por la ley, porque esa es una cosa que está pasando, que la ley nuestra protege a los que protestan violentamente, porque no se pueden detener. Nadie los puede detener, ni la policía ni el SMAT los puede detener, porque si los detiene y usa la violencia, la policía, el SMAT son acusados de abusos. Y eso es lamentable. Yo levanto mi voz hoy levanto mi voz en contra de esa ley injusta que ha prohibido a las autoridades, en este caso la policía y los expertos en trabajar en contra del vandalismo, que el gobierno local y nacional los manda a la calle con armas, pero están maniatados, no pueden sacarlas ni usarlas. Y por el contrario, estos violentos y vándalos los atacan, les tiran piedra, los golpean. Literalmente vi como un tipo con un cuchillo apuñalaba a un policía. Y ni nadie saca el revólver para disparar al vándalo. Y luego se van y corren, roban. Estamos en un momento muy, muy importante en Colombia, en donde las leyes malas están siendo muy relevantes porque no funcionan, son malas y deben ser cambiadas. Yo apelo al Congreso, que son los que hacen las leyes, al presidente Duque, al ejército, apelo para que intervengan para impedir que esta violencia, este vandalismo, esta violación a la propiedad privada continúe en estos días de protesta y que a los culpables se les dé el merecido, la merecida consecuencia de acuerdo a sus hechos. Hay videos registrados, pero una cosa que toca ahora mismo es devolver la autoridad a la ley, a la policía, al SMAT, devolver la autoridad para que usen sus armas. Claro, usarlas de acuerdo a la necesidad, sin temor de que vayan a ser empapelados, sin temor de que vayan a ser fiscalizados, sin temor de que van a perder su empleo, porque están haciendo un acto en donde están defendiendo a los ciudadanos que trabajan, porque ese es la labor del gobierno civil. La labor del gobierno civil es proteger al inocente y castigar al culpable, no más. Otra vez, yo levanto mi voz para proclamar que la única cosa que el gobierno tiene como responsabilidad primaria es proteger a los ciudadanos, proteger su propiedad y castigar a los malvados. Entonces, en esa secuencia de ideas y mirando que lo que está pasando en medio nuestro,
pues tenemos que orar también, por supuesto. No podemos desconocer que la oración es demasiado importante en este proceso para que la misericordia de Dios intervenga y a Colombia vuelva la calma y haya el control de la ley justa dentro de todos los órganos de la sociedad. Porque hoy estaremos hablando del gobierno, que es nuestro tema primordial. Y el gobierno es un regalo de Dios para un mundo caído. O sea, el gobierno civil es un regalo de Dios para nosotros como sociedad. Pero cuando el gobierno pierde su norte, cuando el gobierno civil se enfoca en otras acciones que no le corresponden, entonces en lugar de ser un regalo, se convierte en una maldición. Y su gobernabilidad se hace ilegal. La Biblia a nosotros nos revela que el mundo anhela una liberación. En Romanos, capítulo 8, versículo 19 al 21, dice que la creación espera con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pasaje de Romanos 8 es un pasaje profundo, muy profundo, porque habla que la creación misma espera la liberación, la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, todos los que nos consideramos hijos de Dios somos la respuesta al problema de lo que está pasando en nuestro mundo. Y Dios mismo espera que nosotros respondamos. Perdón un momentico. Dios mismo está esperando que nosotros respondamos y liberemos la creación de la corrupción y que la creación misma venga a disfrutar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Gran responsabilidad. El mundo está gimiendo bajo la esclavitud de la corrupción. La opresión espiritual es manifestada en las áreas culturales y naturales de la vida. Casi la mitad de la población mundial vive en pobreza. 5 millones viven en el borde de la hambruna. Más de 110 países violan los derechos humanos más esenciales, incluyendo en ese proceso el uso de la tortura. La cantidad de personas asesinadas por gobiernos totalitarios en el siglo XX excede 4 veces más de la cantidad de muertos por guerras. Los cientos de miles de personas asesinadas por radicales islámicos se está liderando en las atrocidades en este siglo XXI. El número anual de refugiados en todo el mundo son más o menos 28 millones. Terroristas internacionales, deuda, crimen, la amenaza de una guerra nuclear y el número ascendente de golpes militares se agregan a esta estadística. La situación es complicada. Por eso estamos hablando que la tierra gime. Y la tierra gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los hijos de Dios para responder a este gran desafío? La mayoría de los problemas aquí enlistados deben ser preocupaciones
de los líderes de gobierno en el mundo. Pero esto no puede tener éxito si los líderes ignoran las directrices dadas por el Creador para solucionar los problemas sociales de las naciones. Es que ahí está el desafío, que no miramos a Dios. Aún los líderes religiosos que tenemos la Biblia, que la predicamos, no creemos que esos principios son la respuesta a la necesidad de este mundo. Por esa razón, nos refugiamos en nuestros mega iglesias, en nuestros centros de convenciones, en nuestros centros de reuniones que hemos creado muy cómodos, además, porque pues pensamos que no hay solución, que este caos no tiene realmente una respuesta positiva. Por tanto, los cristianos y los no cristianos a través de la historia han reconocido que el cristianismo provee los fundamentos necesarios para liberar las naciones. La verdad de la Biblia provee a la humanidad con los principios de libertad que traerán verdaderamente transformación para los individuos y las naciones que están en opresión. Escuche bien, la verdad de la Biblia provee a la humanidad con los principios de libertad que traerán verdadera transformación. No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro sistema que funcione en el mundo que traiga libertad y prosperidad para todos. Solamente está registrado en los anales de la historia que el cristianismo es el único sistema religioso, el único sistema económico, el único sistema político que trae libertad y prosperidad para todos. Debemos creer esto. Si los líderes de gobierno se humillaran y reconocieran que los principios de la Biblia no son un cuento de hadas, que son reales y que funcionan, quiero decirles que las cosas serían diferentes. Ahora mismo, aquí en Colombia, por todas partes, los cristianos han decidido salir a orar. Muchos están saliendo a las calles a cantar y a adorar a Dios. Positivo. Otros están haciendo vigilias. Positivo. Otros están convocando. Otros están orando solos en su casa. Muy positivo esa gestión. Muy positivo la actitud y la respuesta. Porque el único que puede librarnos de este caos social que tenemos es Dios. Comenzar a aplicar los principios establecidos en la Biblia para poder traer por lo menos paz en una sociedad. En el principio Dios creó la tierra y le dio al hombre la responsabilidad de gobernar sobre ella, según lo que dice Génesis 1:28. Dice, y Dios los bendijo y Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio, gobiernen sobre la tierra. Bueno, este es el mandato de Dios, que hemos sido llamados a gobernar, pero no a gobernar a la manera del mundo, no gobernar a la manera humanista, no gobernar con las ideas neomarxistas, no gobernar con las ideas socialistas del siglo XXI. No funcionan. Está registrado que no funcionan. Y si ese sistema y esa idea no funcionan, pues debemos desecharlas y comenzar
aplicar las ideas de Dios. Porque Dios tiene un plan para la economía tuya, para la economía mía, de la familia y para la economía de la nación. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan para que haya una forma de gobierno limitado. Dios tiene un plan para que el gobierno civil se convierta en lo que Él originalmente diseñó, que se convierta en un regalo para la sociedad, porque ayuda a que haya orden, porque el gobierno civil se le da la autoridad para que proteja a los que son correctos y buenos y castigue a los malignos. Entonces, necesitamos levantar más los ojos a Jesús. A través del ministerio, la muerte de Jesucristo, el poder tanto para uno mismo como también para el gobierno civil fue restaurado en la humanidad. Aunque la libertad interior es un enfoque principal de Jesucristo, no debe ser ignorado que su sermón inaugural y de bienaventuranzas enfatizó la libertad exterior. En Lucas 4:18, el primer mensaje público de Cristo se enfocaba en la libertad para los pobres, los cautivos y aquellos que están oprimidos. Oiga bien, el mensaje de Jesús no solamente era paz interna, también el mensaje de Jesús era traer libertad a los que están oprimidos, a los que están esclavizados, a los que están pues cautivos por sus malas decisiones. Mateo 12:18 dice que él proclama justicia a los gentiles. Y eso mismo le dijo a los fariseos en Mateo 23:23, que ellos también deberían enfocarse en la justicia en vez de solo las reglas religiosas del diezmo. Muy interesante. Ese es el mensaje de la iglesia. Debemos enfocarnos en la justicia. En su sermón final, Jesús comisionó a sus discípulos no solo el ganar almas, sino que también cambiaran las naciones. Mateo 28:19. El reconocido comentador bíblico Matthew Henry explica que la intención principal de esta comisión es clara y es dar lo mejor para hacer que las naciones sean naciones cristianas. Y el apóstol Pablo entendió esta misión muy bien y buscó la forma de comunicarlo a los cristianos del primer siglo. En 1 Corintios 6:2 y 3, Pablo hace una pregunta vital. ¿Acaso no saben que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo será juzgado por ustedes, ¿acaso son incompetentes para juzgar casos pequeños, casos legales pequeños? ¿No saben que van a juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de este mundo, cuanto más las cosas de este mundo. Otras traducciones dicen que lo que está hablando aquí es de gobernar, lo cual es la verdadera esencia, lo que la palabra juzgar se refiere en el primer siglo para los cristianos. Cuando habla de que vamos a juzgar, lo que dice es que vamos a gobernar. Pablo dice que nosotros gobernaremos y reinaremos con Cristo sobre las naciones. Y con más razón deberíamos gobernar las cosas de esta vida. El mensaje nos ha quedado muy corto porque nosotros nos quedamos, sí, vamos a gobernar con Cristo. Cuando Él venga, gobernaremos, nos iremos para el cielo y gobernaremos. Pero es que el versículo no termina ahí. Es verdad, hay un futuro. Pero también el versículo, Pablo dice que eso es lo que Dios quiere y que hemos sido llamados a gobernar las naciones. Y con más razón deberíamos gobernar las cosas de esta vida. Entonces,
ser parte del gobierno civil es muy importante porque es el regalo de Dios para el mundo, para una sociedad. El gobierno civil, de acuerdo a su diseño, si cumple con sus responsabilidades, se convertirá entonces realmente en una herramienta productiva de seguridad y confianza y no en un sistema de temor. ¿Por qué uno tiene que estar, esa es mi pregunta todo el tiempo, por qué uno tiene que estar con miedo de lo que el gobierno va a hacer? Yo estuve en África y estuve en Camerún y Guinea Ecuatorial. Complicado eso allá. Allá, si uno veía a un policía, tiene que esconderse. Oiga bien, supuestamente, si uno ve un policía, una autoridad, uno debe estar más tranquilo, más confiado. En África no. En África usted ve un policía y tiene que esconderse porque lo va a agarrar y le va a sacar plata. Y si no le da plata, lo va a detener y va a estar en problemas. Así tenga todos los papeles en regla. Entonces, ¿por qué razón uno tiene que temer al gobierno? ¿Cómo es posible que nosotros, los colombianos, tengamos tanto temor de lo que los congresistas van a legislar? Bueno, si hay respuesta para eso, ¿no? Porque ellos están legislando no a la manera de Dios. Están legislando a la manera de ellos, están legislando a la manera estatista, totalitarista, marxista, comunista, socialista. Y claro, cuando alguien legisla de esa manera, caos, problemas. Esto es lo que ha pasado con esta reforma tributaria. Gracias a Dios, el presidente reconoció, ha sido humilde, reconoció y retiró la reforma del Congreso. Y el ministro de Hacienda, pues no fue tan humilde y prefirió renunciar. Bueno, pues mejor. Y esperemos que el que llega sea más humilde y luche por los bienes, la propiedad privada de los colombianos. No que planeen cómo sacarle la plata. Ahora la reforma del gobierno tiene que ser es cómo le quitamos impuestos, tantos impuestos a la gente. ¿Cómo hacemos para recortar, para quitar impuestos, para que cada persona, cada familia, cada empresa se revitalice económicamente? Esa es una falacia, una mentira del gobierno que dicen vamos a revitalizar la economía. qué estupidez. Vamos a revitalizar la economía colocando más impuestos. ¿Qué cabeza? ¿Cómo es eso? Por eso esa reforma no funciona. No va a funcionar. Los colombianos están ya cansados. Yo estoy de acuerdo que la gente debe protestar porque el gobierno está abusando. No estoy de acuerdo con la violencia, para nada. La violencia de aquellos que protestan y abusan y comienzan a dañar la propiedad común. Comienzan a dañar, a pasar los límites y a dañar la propiedad privada. Eso está mal, eso se debe detener. Pero las protestas han funcionado. Tristemente, no debería ser tampoco así. ¿Cómo es posible que para que el gobierno deje de oprimir, los congresistas cambien su mente, hay que salir a la calle y protestar? Ese es el paso extremo en una sociedad. Y nosotros estamos dando el paso extremo, que es la protesta. Bueno, hasta este nivel nosotros hemos llegado hoy en día. Entonces, el gobierno civil como un regalo
de Dios. Y vamos a seguir entendiendo esto, de que el gobierno fue, ¿dónde se estableció el gobierno? Porque recuerden que el gobierno civil fue establecido por Dios. En Génesis capítulo 9, versículo 6, escúcheme bien. Génesis 9, 6 es el primer versículo en la historia del mundo. Es la primera acción en la historia del mundo en donde Dios establece él mismo el gobierno civil. Y está registrado en el libro de historia de Génesis, capítulo 9, versículo 6. Dice, el que derramare sangre de un hombre por el hombre, su sangre será derramada. El que derramare sangre de un hombre por el hombre, su sangre será derramada. Voy a explicarle esto. Desde el capítulo 1 al capítulo 6 de Génesis, era Dios mismo el que lidiaba con el hombre, con los asuntos del hombre. Dios mismo se encargaba de juzgar, de gobernar al hombre, tanto internamente como externamente. Y del capítulo 6 al capítulo 9 hay un evento tremendo en donde Dios interviene en la humanidad de entonces, castigando al hombre por su maldad, según Génesis 6, castigándolos con la pena de muerte. La pena de muerte. Dios establece la pena de muerte en Génesis capítulo 6, capítulo 7, 8 y 9. Y él mismo da el ejemplo. ¿Dónde le establece? Para el mundo de entonces, lo establece porque, recuerden ustedes, que dice capítulo 6, que en la mente del hombre de entonces solamente había el deseo de hacer el mal. Capítulo 6. Génesis capítulo 6. En la mente del hombre solamente había el deseo de hacer el mal. ¿Se imagina usted una sociedad en donde alguien lo mira a usted, pero lo mira pensando cómo hacerle daño? Bueno, a ese nivel había llegado la sociedad de Génesis capítulo 6. Y entonces Dios decide castigarlos con la pena de muerte. Y la pena de muerte se manifiesta en el diluvio, en donde todos mueren, menos 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Solamente 8 personas fueron liberadas del diluvio, de la pena de muerte, porque fueron sensibles a Dios y le obedecieron. Entonces, en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios está hablando con Noé y establece a Noé como el primer gobernador de la tierra en ese tiempo. El primer gobernador es Noé. Y Dios establece, pues ahí con él le dice, ok, Noé, de aquí en adelante yo ya no me voy a encargar de lidiar con los asuntos de los hombres. Ahora ustedes mismos van a hacerlo. Y si alguien derrama la sangre de otro hombre, la sangre de ese hombre tiene que ser derramada. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Dios aquí? Lo que yo usé, la pena de muerte que yo usé en el diluvio, ahora ustedes en el gobierno civil también pueden usar la pena de muerte como base del sistema de gobierno. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto es una cosa seria, de polémica, ¿eh? De polémica. Y vamos a estar hablando de eso. Porque si el gobierno civil obedeciera el sistema de gobierno de Dios, la pena de muerte para los malvados, quiero decirle que la maldad de la sociedad disminuiría. Escúcheme bien.
la pena de muerte es una cosa, porque voy a decirle otra cosa que lo va a poner a usted a brincar ahí donde está. La pena de muerte y las armas son importantes. Las armas, que los ciudadanos tengan armas para defenderse. Que los ciudadanos tengan armas para defenderse. Como aquí en Colombia, estamos bajo un sistema socialista, comunista socialista, entonces a nosotros casi que nos imposibilitan tener armas. Casi que es difícil tener armas. Yo me acuerdo cuando Navarro Wolf es militante del M19, o militante todavía es, el partido, porque el M19 ahora es el Partido Verde en Colombia. Son los mismos. La misma ideología, la misma temática, la misma filosofía, el mismo sistema humanista, pagano. Cuando yo estaba en el gobierno trabajando, él propuso que aún se prohibiera en Colombia que las personas compraran navajas en la calle. Un cuchillo no podía comprar uno en la calle. Que eso sería un delito. ¿Se imagina usted? Y parecía como bueno, ¿no? Pero era el desarme total. Ni una navaja podía cargar uno para defenderse. Y se prohibía venderla en la calle. Esa fue la propuesta. Gracias a Dios que no funcionó. Porque eso sería terrible, ¿no? Que los malhechores andan con navajas, cuchillos, pistolas. Y los ciudadanos de bien no tenemos ni un alfiler, porque si usamos un alfiler, nos acusan. ¿Se acuerdan ustedes de este hombre que iba en su cicla en Bogotá? Salieron 3 tipos a robarlo y él iba armado, se defendió, le disparó. Y por usar su arma para defenderse, fue juzgado. Y al ser juzgado, le dieron 24 meses de cárcel al que se defendió. Y lo obligó la ley, la justicia nuestra colombiana, lo obligó a darle 2 millones de pesos por indemnización a los ampones, porque les trajo, pues porque hirió a uno, creo que fue, y porque les trajo mucha presión emocional. ¿Cómo es posible que ellos van con un cuchillo a robar y al que van a robar saca una pistola, un revólver? ¿Cómo es posible? Es mucho dilema emocional. Qué estupidez. Y la justicia a este hombre lo juzgó, lo metió a la cárcel y fuera de eso le obligó a pagar un dinero a los ladrones. Bueno, cuando hay injusticia, la violencia crece. Nuestros policías son iguales. Tienen la autoridad delegada, pero la ley injusta los maniata y les impide usar las armas contra los malhechores. El gobierno no está cumpliendo con su derecho. Y a unos evangélicos pensamos que cómo es posible que nosotros pensemos en la muerte, la pena de muerte, la violencia, supuestamente, para usarla como sistema de defensa, que eso no puede ser. Y nosotros mismos nos maniatamos con esa idea equivocada que no es cristiana, escuche bien, no es cristiana. La cristiandad real aplica los principios del reino de Dios. Y cada individuo tiene derecho a defenderse y a defender su propiedad privada. Escuche bien. Estamos hablando del gobierno entonces. Bueno, el tiempo se me está pasando muy rápido. Pero en esta trasfondo que estoy dándoles a ustedes, es para mostrarles cuán importante es que coloquemos gente buena,
con el buen entendimiento del sistema de Dios de gobierno en el gobierno civil. Y que no sigamos eligiendo personajes que nos causan estrés, que nos causan traumas, personajes que nos causan temor. Todos estos personajes que han sido guerrilleros, que son acusados de acciones de lesa humanidad, acciones realmente horrorosas. Todos esos personajes en la concepción equivocada de gobierno, nuestros gobernantes les han dado, en lugar de castigarlos, les han dado una cantidad de privilegios. Todos esos están ahora en el Congreso. ¿Qué se puede esperar de este tipo de personas? Asesinos, violadores, ladrones, y ahora están legislando en Colombia. ¿Qué se puede esperar? Eso lo debemos cambiar. Hay que cambiarlo. Porque no podemos seguir apoyando un sistema antihumano, un sistema que no es razonable, un sistema que va en contra de los derechos inalienables que Dios le ha dado al ser humano. Entonces, el gobierno civil es un regalo de Dios si hace las cosas bien. Por eso Proverbios dice que cuando los malos gobiernan, el pueblo gime, tiembla. Eso es lo que está pasando ahorita con nosotros. Como los malos gobiernan, ahora el pueblo sufre. Todos sufrimos. Aquí no es que los evangélicos solamente sufren, o que los pobres solamente sufren, o que esta clase la que... No, señor. Cuando los malos gobiernan, todos, blanco, negro, chiquito, alto, gordo, flaco, quien se sea, todos sufrimos. Pero la otra parte del pasaje dice, pero cuando los buenos gobiernan, el pueblo se alegra. Yo quiero dejarles a ustedes en esta tarde con esa quote, esa frase bíblica. Número 1, que el gobierno es establecido por Dios y fue establecido en Génesis capítulo 9, versículo 6. Y que la máxima ahí de este gobierno civil es la pena de muerte. Pues el sistema de gobierno que conocemos de elección, pues ha sido parte del plan de Dios, no como democracia, porque la democracia es lo peor, lo más peligroso que existe, sino como una república. Y eso lo vamos a estar estudiando más adelante, lo veremos despacito, para ayudarles a entender a ustedes que debemos dejar ese lenguaje de democracia que tanto nos gusta. Luchemos por la democracia es la respuesta. Mentiras. No es ninguna respuesta. Si hubiera la respuesta, entonces ¿por qué estamos así? Porque no es. La respuesta está en la cristiandad, en Dios, en la Biblia, en los principios, en creerle a Dios, en la propuesta que Él nos hace de gobierno, en la propuesta que nos hace de economía, en la propuesta que nos hace a todos para que la sociedad al menos viva tranquila. Pero bueno, llegó el tiempo de reflexionar y de abrir los ojos y de hacer algo. Aquí estamos entonces. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en esta clase sobre
tomando las serpientes en nuestras manos y mirando que el gobierno es un regalo de Dios para un mundo caído. Vamos a seguir hablando de esto el próximo martes, pero este jueves que viene tendremos una entrevista muy buena con un concejal de un municipio de el Valle del Cauca. Gracias por acompañarnos hoy martes, gracias por venir el próximo jueves. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.